en la suave piel de un bebé. Y sobre esa piel sintió frío, hambre, dolor. Jesús, Dios, totalmente dependiente de la leche materna para vivir, que se hacía pipí y popó encima. Dios, es una locura. Es una locura. Es lo que los teólogos llaman, usando una palabra en griego, la kenosis, que traducido al español sería el vaciamiento. Lo que estoy intentando decir, y obviamente usando palabras limitadas para explicar un misterio divino, es que Jesús se vació tanto de su naturaleza divina que para cumplir su propósito sobre la tierra tuvo que llenarse del Espíritu Santo. Lo voy a volver a decir. Jesús se vació tanto de su naturaleza divina que para cumplir su propósito sobre la tierra tuvo que llenarse del Espíritu Santo. Ahora pongamos a prueba esta afirmación tan radical que acabo de hacer. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio? ¿Cuál fue el acontecimiento inaugural que lanzó a Jesús a esos 3 años que cambiarían el rumbo de la historia de la humanidad? ¿Cuál fue? Tú lo sabes, ¿cuál fue? El bautismo. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Jesús fue sumergido en el agua y al salir del agua el cielo se abrió, la voz del Padre afirmó a su Hijo. ¿Y qué ocurrió? El Espíritu Santo sobre Jesús. Ahora, por favor, dime, ¿cuántos enfermos sanó Jesús antes de ese momento? Te voy a dar una pista. 0. ¿Cuántos endemoniados liberó Jesús antes de ese momento? Te voy a dar una pista. 0. ¿Cuántos milagros hizo Jesús antes de ese momento? Te voy a dar una pista. 0. Lo que quiero decir es que Jesús, antes de ser lleno del Espíritu Santo, no sanó, no liberó, no acalló tormentas, no resucitó muertos, no multiplicó alimentos, no hizo nada, no manifestó ninguna de las evidencias del reino de Dios hasta ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no podía. Jesús no hizo nada antes de ese momento porque Jesús no podía hacer nada antes de ese momento. En su humanidad Él no podía sanar, no podía liberar, no podía hacer milagros, no podía manifestar ninguna de las evidencias del reino de Dios hasta ser lleno del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que Jesús estaba tan limitado por su humanidad como tú estás limitado por la tuya. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo hizo Jesús todo lo que hizo en los evangelios? ¿Estás listo para la respuesta? Escucha, después de entender esto, ya no puedes seguir viviendo la vida igual. Gracias, Padre. ¿Quieres saberlo? Todo lo que hizo Jesús, lo hizo como hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Te lo voy a volver a decir. Todo lo que hizo Jesús en los evangelios, lo hizo como hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Cada enfermo que sanó, cada demonio que liberó, cada milagro que hizo, lo hizo como hombre. Como tú y como yo, de la misma piel y del mismo hueso, pero lo hizo como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo fue el equipamiento sobrenatural dado por el Padre
para que Jesús pudiese vivir más allá de sus limitaciones humanas. Ahora, por favor, entiende esto. Por favor, ¿estás aquí conmigo, sí o no? No te he perdido, entre tanta teología no te he perdido, ¿verdad? Ahora, imagínate que Jesús se hubiese presentado delante de nosotros como Dios Todopoderoso, como el Dios que se presentó a Moisés en el Sinaí, y hubiese sanado enfermos, echado fuera demonios, hecho milagros. ¿Cuántos estarían sorprendidos con eso? ¿Sí o no? Sí, pero nuestra vida cristiana se limitaría a ser un espectador de Jesús, porque Él es Dios Todopoderoso y yo soy un simple mortal. Sin embargo, si Jesús se presentó delante de nosotros como hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo, y sanó enfermos, echó fuera demonios, hizo milagros, ¡ey! Yo sigo estando impresionado, pero mi vida cristiana ya no solo se limita a ser un espectador de Jesús, sino que soy provocado a ser un imitador de Jesús, porque descubro que Jesús está modelando un estilo de vida. Descubro que Jesús está modelando lo que puede llegar a ser una vida humana en la correcta relación con el Espíritu Santo. Descubro que Jesús se convierte en el modelo. Descubro que Jesús no solo vivió su vida para ser admirada, sino para ser imitada. Y muchos no han entendido esto todavía. Ven el Evangelio y piensan que es un bonito cuadro que admirar, y nada más que eso. Y nos sentamos cada domingo a admirar el cuadro y a decir qué bonito es el cuadro, qué precioso es el cuadro. Y claro que es hermoso el cuadro, pero te digo algo del Evangelio. El Evangelio no es solo un cuadro que admirar, el Evangelio es un mapa que explorar. El Evangelio está apuntando a una dirección, nos está diciendo cómo podemos ser verdaderos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, cómo se ve una vida cristiana normal. ¡Ey! Como cristiano no solo has sido llamado a tener buen testimonio, a ir los domingos a la iglesia y a echar tus diezmos. Como cristiano has sido llamado a vivir la vida de Jesús, a vivir una vida peligrosa, emocionante, poderosa, llena de revelación, conflicto y emociones. Has sido llamado a vivir la vida de Jesús. Y con lo emocionados que estáis, parece que lo estáis entendiendo. Mira, Hechos 10:38 resume lo que os estoy intentando explicar. Dice así: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién ungió a Jesús? Dios. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y eso qué le dio? Poder. ¿Poder para qué? Para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo que quiero decir es que Jesús sin el Espíritu Santo era el carpintero de Nazaret, pero Jesús con el Espíritu Santo era el Cristo. Jesucristo. Cristo en griego quiere decir el ungido, aquel que está empapado con el Espíritu Santo. Y creo que no es casualidad que a nosotros se nos llame los cristianos, aquellos que tenemos el Espíritu Santo. Y creo que no es casualidad que el espíritu que se nos opone es el espíritu del anticristo. Porque si hay algo que le pone nervioso al espíritu del anticristo, no son los focos, no son los oradores carismáticos, ni los cantantes dotados. Si hay algo que le pone nervioso al mismo infierno, es el espíritu que está sobre ti. Es lo que le pone temblando de miedo. Y nada más que eso. Nada más que eso.
Queridos, descubrir esta verdad ha cambiado mi manera de leer el Evangelio. Descubrí que el Evangelio no es solo algo que admirar. Descubrí que es algo que imitar. Descubrí que Jesús modela la vida cristiana normal. Descubrí que Jesús nos enseña lo que es una vida en la correcta relación con el Espíritu Santo. Descubrí que una vida llena del Espíritu Santo se parece a Jesús. Se parece a Jesús. Se parece a Jesús. Y parece que la iglesia primitiva tenía muy asimilada esta verdad que parece que la iglesia sofisticada ha olvidado. Porque cada vez que yo leo los evangelios, cada vez que yo leo Hechos de los Apóstoles, me doy cuenta de que los primeros cristianos no hacían nada que no requiriese una intervención del Espíritu en aquello que hacían. Pero me temo que nosotros difícilmente hacemos algo que no pueda hacerse con nuestro talento, con nuestro intelecto, con nuestros recursos, con nuestra fuerza. Difícilmente hacemos algo que realmente requiera la intervención del Espíritu. Ahora, por favor, dime, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace una semana, un mes, un año? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo? Algo que no podrías hacer con tu fuerza, con tu intelecto, con tus recursos. Algo, una situación en la cual dijiste: Dios, si no intervienes en esto, Espíritu, si no te involucras en esto que voy a hacer ahora, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Cuándo fue la última vez? Porque esa fue la última vez que viviste la vida cristiana. Porque la vida cristiana, en definición, es una vida dependiente del Espíritu Santo. Tú estás tranquilito ahí abajo, pero yo lo estoy dando todo aquí, ¿eh? Ahora, quizá tú me puedas decir: ya, Itiel, pero se te ha olvidado un pequeño detalle en tu argumentación. Recuerda que Jesús no tenía pecado y nosotros sí. Y eso tiene que hacer una diferencia. Es un buen planteamiento, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo de eficaz es la sangre de Jesús derramada en esa cruz para limpiar tu pecado? Porque yo he leído en la Biblia que la sangre de Jesús derramada en esa cruz nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, deja de usar el pecado como una excusa para avalar tu vida cristiana mediocre y empieza a admitir que quizá lo que te diferencia de Jesús es que Él era totalmente dependiente del Espíritu Santo y tú eres muy autosuficiente contigo mismo. Hace un tiempo atrás, después de una conferencia, alguien se acercó a mí intentándome hacer un halago que terminó convirtiéndose en una exhortación divina. Se acercó a mí con ojos abiertos y me dijo: ¡guau! ¡Guau! ¡Guau, Itiel! ¡Qué bien hablas! ¡Qué bien manejas las palabras! ¡Qué habilidad con el lenguaje! Y me miró fascinado y me dijo: ¿sabes qué, Itiel? Creo que tú serías un buen vendedor. Y yo dije: un buen vendedor. Gracias. Y me lo tomé como un halago al principio. Fui a mi casa y esa semana, en uno de mis momentos de devocional, escuché esa voz de Dios, esa voz silenciosa, pero a veces que es como una patada aquí en el estómago. ¿Sabes de lo que te hablo? Y Dios me dijo: digo, ¿qué pasa, papi? Y me dice Dios: con que hablas bien, ¿eh? Con que manejas las palabras, con que tienes habilidad con el lenguaje. Eso dicen. Con que serías un buen vendedor, ¿eh? Ay, no lo he dicho yo, ¿eh?
Y Dios me dijo, Itiel, ¿hay alguna diferencia en lo que haces como predicador y lo que harías como un vendedor? Porque si todo lo que haces como predicador es lo que podrías hacer usando el mismo talento que necesitas para ser un vendedor, ¿para qué te he dado mi Espíritu Santo? Y ese día comprendí que una vida cristiana que puede vivirse con el poder de tu capacidad humana no es una vida cristiana de ninguna manera. Puede ser una vida moral, puede ser una vida disciplinada, puede ser una vida religiosa, pero no es una vida cristiana. Porque una vida cristiana, en definición, es una vida humanamente imposible. Es una vida que cuando los incrédulos la observan dicen, es bastante feuco el chaval, pero debe existir Dios, porque si no, no me explico cómo ese desgraciado salió de la droga. Tiene que existir Dios, porque no me explico cómo pudo perdonar a su abusador. Tiene que existir Dios, porque no me explico cómo pudo romper con ese ciclo de maldición en su vida. Mira, hasta ahora no creía en Dios, pero si hay una evidencia de la existencia de Dios, es ese tipo de ahí. Apláudelo tú, por favor. Por favor, te lo ruego, apláudelo. Porque de eso se trata la vida cristiana. Ser una evidencia de la existencia de Dios. Eres una evidencia de la existencia de Dios. Bueno, ahora estoy animado. Ahora igual empiezo a predicar y todo. Quizá algunos, muy confiados en sí mismos, dicen, ay, Tiel, pero yo tengo autocontrol. Los budistas tienen autocontrol y no tienen al Espíritu Santo. Y ya, ay, Tiel, pero yo tengo disciplina. Los musulmanes tienen disciplina y no tienen al Espíritu Santo. Ya, Itiel, pero yo tengo resultados evangelísticos. Los testigos de Jehová tienen resultados evangelísticos y no tienen al Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que tú has sido llamado a vivir una vida humanamente imposible, la vida de Jesús, amar como Jesús amó, perdonar como Jesús perdonó, confrontar la injusticia con el mismo coraje que Jesús, vivir con revelación como Jesús, ser íntimo con Dios como Jesús. Ese es tu llamado. Pastores, no sé si os habéis dado cuenta de que existe como una crisis en esta generación con este asunto del llamado. En el top 3 de las preguntas que hacen los jóvenes después de ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia?, se encuentra la pregunta, ¿y cómo sé cuál es mi llamado? Y yo no sé dónde está realmente el problema, porque siempre que yo leo la Biblia, me doy cuenta de que aquellos a los que Jesús llamó nunca tuvieron una crisis de llamado. Ellos supieron desde el principio para qué Jesús los había llamado. Ahora, hace un tiempo atrás fue una situación casi cómica, pero para él era dramática. Se acercó un muchacho en una crisis emocional, yo creo que al borde de la depresión. Y digo, ay, Dios. Y digo, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Es que he descubierto algo horrible. Y digo, ¿qué pasa? Es que he descubierto que no tengo llamado. Y digo, no, tranquilo, todo el mundo tiene llamado, todo cristiano tiene llamado, tranquilo. No, yo no tengo llamado, tranquilo, no eres tan especial, todo el mundo tiene llamado. Y me dijo, no, yo no. Y digo, ¿por qué? A ver, mira, Itiel, muy fácil. Porque a mí no me gusta hablar en público, por lo tanto nunca podré ser predicador. Cuando intento cantar, sueno a un gato atropellado. Y lo peor de todo, Itiel, nunca podré ser profesor de escuela dominical porque odio a los niños. Y casi parece cómico. Pero si te das cuenta, él estaba reduciendo todo el llamado de Jesús a predicar, cantar o cuidar de los niños en la escuela dominical. Y yo le dije, a ver, tranquilo, estate tranquilo. Se iba a hiperventilar.
Y digo, a ver. Digo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te levantas por la mañana y dices dentro de ti, me gustaría hacer esto en honor a Jesús? Y dices, es que no te lo puedo decir porque me da mucha vergüenza. Pero dímelo, es que no es espiritual. Dímelo, es que no, porque me lo digas. Y me dice, quiero ser cocinero. Y le miré y le dije, pues cocina en el nombre de Jesús. Y mientras lo haces, sana enfermos, echa fuera demonios, alimenta hambrientos, viste desnudos y lleva a este mundo a un encuentro con Dios. No es tan complicado. Elige lo que quieras. Empresario, fontanero, ama de casa, doctora, elige uno y después sana enfermo, echa fuera demonios, alimenta hambrientos, viste desnudos y lleva a este mundo a un encuentro con Dios. Es sencillo, es tu llamado. Ahí tienes que no sé si tengo llamado, que no me lo vuelvas a decir. Me dicen que me quedan 10 minutos, no sé cómo se ha ido el tiempo. Segundo punto, bien rápido. Guiado. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Voy a ser bien breve aquí. ¿Por qué crees que Jesús tenía tanta eficacia en todo lo que hacía? Porque Jesús tenía su voluntad rendida a la voluntad del Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. ¿Quién impulsó a quién? El Espíritu a Jesús. Es decir, Jesús aprendió el arte de la vida cristiana, que se trata de oír la voz del Espíritu y obedecer la voz del Espíritu. Y cuando hablo de oír y obedecer, hablo de que en este libro está la voz de Dios. Mira, el Espíritu Santo quiere guiarte, tomarte de la mano y llevarte de un lado a otro, porque Él tiene cosas que hacer, tiene gente que alimentar, pobres que abrazar, esclavos que liberar. El Espíritu quiere dirigirte a situaciones en las cuales tienes que ser generoso con otros, o perdonar a quien te ha hecho daño, o ser amable con tus enemigos. El Espíritu Santo quiere dirigirte a lugares y misiones que son tan incómodas que muchas veces resistimos al Espíritu Santo porque decimos no quiero que me lleves ahí, no, es demasiado para mí, es demasiada compasión, es demasiado perdón, es demasiada generosidad. Y sí, es demasiado, pero Jesús nunca te pidió que lo hicieses con tu propio poder, sino que te dijo que lo hicieses con el poder del Espíritu en ti. Y me he dado cuenta de una cosa, que quizá la vida cristiana no se trata de cuánto tienes del Espíritu, sino cuánto tiene el Espíritu de ti. Lo voy a volver a decir. Quizá la vida cristiana no se trata de cuánto tienes del Espíritu, sino cuánto tiene el Espíritu de ti. Si tiene tu agenda, si tiene tu cartera, si tiene tus emociones, si tiene tu corazón al completo. Muchas veces decimos cosas como esa persona o esa otra tiene mucho del Espíritu, como si partiesen al Espíritu en trocitos y metiesen cantidades diferentes del Espíritu en cada persona. Pero tengo una noticia para ti. A ti se te ha dado un Espíritu Santo completo, y por si no lo sabías, es el mismo Espíritu que se le dio a Jesús, el Espíritu que lo resucitó de entre los muertos. Se te ha dado un Espíritu completo. La pregunta es si el Espíritu Santo te tiene completamente a ti. Esa es la pregunta. Y termino con esto. En el poder. Jesús actuó en el poder
del Espíritu Santo. Ahora me encanta porque Jesús definió su propósito sobre el planeta Tierra con un poema que se ha convertido en mi manifiesto, un poema al cual recurro siempre que me siento perdido en mi vida cristiana, porque aunque no lo creas, los predicadores también nos sentimos perdidos. ¿Sabes dónde nos perdemos? En los aeropuertos. Pero no estoy refiriéndome a eso, me estoy refiriendo a perderte en tu alma mientras estás de viaje en viaje. Y preguntarte, ¿de qué se trata esto? ¿Se trata simplemente de ir al siguiente show? ¿De subir sobre el escenario y entretener a la gente durante 50 minutos? ¿Se trata de predicar algo y llevar una ofrenda a casa? ¿De qué se trata esto? Y cuando yo siempre me siento perdido, cuando no sé muy bien de qué se trata esto, siempre recurro a estas palabras. Las repito, las canto y las memorizo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Querido, querida, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús y está sobre ti ahora para el beneficio de los pobres, los quebrantados, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Quiero ser bien claro con esto. El poder del Espíritu Santo te ha sido dado no para servirte a ti mismo, sino para servir a un mundo en agonía. Un cristiano que no sirve de alguna manera a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, no justifica el Espíritu que le ha sido dado. Tener al Espíritu Santo y no servir es ilegal. Es ilegal. De hecho, de alguna manera creo que el Espíritu se siente encarcelado en los cuerpos de los cristianos que se rehúsan a servir a los demás. Es como que el Espíritu clama dentro de nosotros: déjame salir a través de tus manos. Quiero abrazar al que está en depresión. Quiero extender mi mano con generosidad hacia el pobre. Por favor, déjame salir a través de tu boca. Quiero hablar esperanza al que no tiene. Quiero hablar consuelo al que está desesperado. Por favor, déjame salir. ¿Tú quieres ser una cárcel para el Espíritu Santo? No. Cuando recibiste al Espíritu Santo, no solo recibiste un regalo, recibiste una responsabilidad. La responsabilidad de llevar a este mundo a un encuentro con Dios. Y esa es tu responsabilidad. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Ahora, si aceptas ser un cristiano, no si aceptas ser un religioso, porque ser religioso aprendes cómo vestir, cómo hablar, cómo moverte, cómo ser un hipócrita al 100% y te va bien. Pero ser un cristiano requiere coraje. Y déjame terminar con esto. Si te atreves, no será sin conflicto, porque desde el momento que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, ya no hubo paz para el infierno. Todo el mundo de las tinieblas se opuso a Jesús. Y quiero decirte esto: el Espíritu Santo en ti es una declaración de guerra contra Satanás. ¿Por qué? Porque es Dios metiéndose una vez más
dentro de piel y hueso, no dentro de un solo hombre, sino ahora dentro de miles y miles y miles de cristianos que se atreven a llevar al Espíritu de Dios y liberarlo allí donde están, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus familias. Y no hay nada que emocione más al cielo y haga temblar más al infierno que un cristiano lleno de Dios. Ponte de pie y levanta tus manos a Dios y dile: Dios, lléname, guíame y dame tu poder. Quiero ser un cristiano como Jesús, no un religioso, como Jesús, lleno, más fuerte, lleno, guiado y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga.